Hay palabras que funcionan como llaves. No llaves ordinarias, no las que abres con la mano y dejas caer sobre una mesa sin pensar. Hablo de llaves que abren dimensiones enteras dentro de ti. Llaves que, en el momento exacto en que las pronuncias, desbloquean mecanismos profundos en tu mente, en tu sistema nervioso, en la arquitectura invisible de tus creencias. Y lo más sorprendente de todo es que estas palabras no son secretas, no están guardadas en ningún libro prohibido, no requieren ninguna iniciación especial. Están disponibles ahora mismo, para ti, en este momento. Lo único que necesitas es aprender a usarlas con intención, con conciencia, con la certeza de que lo que dices importa mucho más de lo que jamás te enseñaron. Vivimos en una cultura que subestima el poder del lenguaje. Nos enseñaron a pensar que las palabras son solo palabras, que son sonidos que se disuelven en el aire, que no pesan, que no construyen ni destruyen nada real. Pero eso es exactamente lo contrario de la verdad. Las palabras que usas a diario, tanto las que dices en voz alta como las que susurras dentro de tu cabeza sin que nadie más las escuche, están constantemente esculpiendo la realidad que experimentas. No de manera metafórica, de manera literal, neurológica, fisiológica y también de maneras que la ciencia todavía está comenzando a comprender y documentar. Cada vez que dices algo sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre lo que es posible para ti, tu cerebro lo registra, no como una opinión, lo registra como una instrucción, como una orden directa al sistema más sofisticado que existe en el universo conocido. Y ese sistema, que es tu mente inconsciente, trabaja sin descanso para hacer realidad exactamente aquello que le estás ordenando. No distingue entre lo que dices en serio y lo que dices sin pensar. No filtra tus quejas cotidianas y las separa de tus deseos genuinos. Todo lo que entra, todo lo que repites con suficiente frecuencia, se convierte en código de programación, se convierte en instrucción operativa, se convierte en la hoja de ruta que tu vida va a seguir. Y entonces viene la pregunta que cambia todo. ¿Qué le estás diciendo a tu mente en este momento? ¿Cuáles son las palabras que repites más? ¿Qué frases aparecen en tu diálogo interno cuando te miras al espejo, cuando te equivocas, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando sientes miedo o incertidumbre? Porque esas palabras, esas frases específicas, son el verdadero motor de tu experiencia. No los eventos externos, no lo que le pasa a los demás, no la economía, ni la suerte, ni las circunstancias, sino exactamente eso que te dices a ti mismo en el silencio de tu mente. Quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. Tú tienes el poder de elegir tus palabras. Puede parecer obvio, pero la mayoría de las personas no lo ejerce. La mayoría vive en piloto automático verbal. Repite los mismos patrones de lenguaje que aprendió en la infancia, que heredó de su familia, que absorbió del entorno sin cuestionar nunca si esas palabras le sirven, si esas frases son ciertas, si ese lenguaje la acerca o la aleja de la vida que realmente quiere vivir. Cambiar tus palabras es el primer acto real de libertad. Es la decisión más profunda que puedes tomar. Es declarar, con plena conciencia, que tú decides lo que entra en tu vida. Piensa en cómo comienza tu día. ¿Cuáles son las primeras palabras que cruzan tu mente cuando suena la alarma? ¿Es qué fastidio, ya es de mañana? ¿Es no quiero levantarme? ¿Es estoy agotado antes de empezar? O, por el contrario, hay una voz dentro de ti que dice, un día más, ¿qué oportunidad? Las primeras palabras del día son extraordinariamente importantes porque establecen el tono emocional y neurológico para todo lo que viene después. Son como la nota inicial de una sinfonía. Determinan la clave en la que vas a vibrar durante horas. Y esto no es pensamiento mágico, es neurociencia básica. Cuando tu cerebro recibe señales de amenaza o de malestar en los primeros momentos del despertar, activa el sistema de alerta, eleva el cortisol, contrae la percepción, reduce la creatividad y la apertura. Cuando, en cambio, recibe señales de gratitud, de expectativa positiva, de apertura,
activa circuitos completamente distintos. Libera dopamina. Amplía el campo perceptivo. Aumenta la capacidad de resolver problemas, de conectar con otras personas, de encontrar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Todo esto no depende de lo que pasa afuera. Depende de las palabras que usas para interpretar lo que pasa afuera. Ahora bien, ¿cuáles son esas palabras específicas que funcionan como llaves? Déjame llevarte de una en una, con profundidad, porque cada una merece ser entendida en toda su dimensión. La primera palabra es una de las más simples y al mismo tiempo de las más transformadoras: elijo. Cuando dices elijo, algo cambia en tu posición interior. Pasas de ser un objeto que recibe los impactos de la vida a ser un sujeto que toma decisiones sobre cómo responder a esos impactos. En lugar de decir, tengo que ir al trabajo, que es una frase que te coloca en posición de víctima de las circunstancias, prueba decir, elijo ir al trabajo. En lugar de decir, no puedo evitar sentirme así, di, elijo prestarle atención a esto ahora. ¿Notas la diferencia? La diferencia no está solo en las palabras, está en la posición existencial que esas palabras crean dentro de ti. Cuando eliges, tienes poder. Cuando tienes que, eres esclavo. Y esta distinción no es semántica, es funcional. Las personas que hablan en términos de elección activan zonas del cerebro asociadas con el control ejecutivo, la planificación y la motivación intrínseca. Las personas que hablan en términos de obligación activan zonas asociadas con la resistencia, el estrés y la evitación. Mismo evento externo, palabras diferentes, cerebro diferente, experiencia diferente, resultado diferente. Tan simple como eso, y tan profundo como eso. La segunda palabra es puedo. Parece elemental, pero considera cuántas veces al día dices no puedo sin que sea verdad. No puedo cambiar, no puedo hablar en público, no puedo aprender eso a mi edad, no puedo confiar en la gente. Y tu cerebro, fiel y obediente como siempre, lo registra todo. Construye muros, refuerza limitaciones, confirma imposibilidades. Cada vez que dices no puedo sobre algo que en realidad significa no he intentado suficiente, o tengo miedo de intentarlo, o no sé cómo hacerlo todavía, estás firmando un contrato con la versión más pequeña de ti mismo. Cambiar no puedo por todavía no sé cómo es uno de los saltos más importantes que puedes dar, porque todavía no sé cómo admite la posibilidad del aprendizaje. Admite que existe un camino entre donde estás y donde quieres estar. No cierra la puerta. La mantiene entreabierta, y esa rendija de luz es exactamente lo que necesitas para empezar a moverte hacia lo que deseas. La tercera expresión no es una sola palabra, sino una frase completa. Me lo permito. Esta frase tiene una potencia extraordinaria porque ataca directamente uno de los problemas más profundos que enfrentan las personas que quieren transformar su vida: la culpa y la indignidad. Muchas personas no mejoran sus circunstancias no porque no sepan qué hacer, sino porque en algún nivel profundo no se sienten merecedoras de mejorar. Creen, sin haberlo decidido conscientemente, que el bienestar, el éxito, el amor, la abundancia y la paz son para otros, no para ellas. Me lo permito es una declaración de merecimiento. Es afirmar, tengo derecho a estar bien, tengo derecho a recibir, tengo derecho a prosperar, tengo derecho a ser amada, a ser visto, a ocupar espacio en el mundo. Y cuando dices estas palabras, cuando las dices en voz alta y las dejas resonar en tu pecho, algo empieza a moverse. No de inmediato, no con fuegos artificiales, sino con la solidez discreta de quien acaba de plantar una semilla en tierra fértil. Louise Hay desarrolló durante décadas esta idea del permiso interior como condición fundamental para la sanación, enseñando que todos los bloqueos en la salud, en las relaciones y en la prosperidad tienen raíz en la creencia de que no merecemos recibir lo que deseamos. Y lo que propone no es negación ni fantasía,
sino un acto deliberado de reprogramación. Decirle a tu sistema interno, con palabras claras y repetidas, que está bien recibir, que está bien florecer, que está bien ser feliz sin que nadie lo autorice desde afuera. Porque esa es la trampa más sutil y más devastadora. Esperar que alguien más te dé permiso para vivir bien. Esperar que las circunstancias sean perfectas antes de permitirte sentirte en paz. Esperar que el mundo cambie para que tú puedas cambiar. Pero el permiso no viene de afuera, nunca vino de afuera. Siempre fue tuyo para tomarlo. Y las palabras son el acto concreto, tangible, ejecutable con el que tomas ese permiso en este instante. La cuarta expresión es, esto también pasa. Y aunque parece sencilla, es una de las más poderosas en los momentos de dificultad. Cuando estás en medio del dolor, cuando la situación parece imposible de resolver, cuando sientes que no hay salida, el lenguaje que usas para describir ese momento puede atraparte en él o ayudarte a fluir a través de él. Decir, estoy destruida, todo está arruinado, jamás voy a salir de esto, es anclar el dolor en el tiempo, hacerlo permanente, convertirlo en identidad. Decir, esto es difícil y también pasa, es reconocer la dificultad sin fusionarte con ella. Es mantener la perspectiva de que todo estado emocional es transitorio, que nada, absolutamente nada, es para siempre. Las investigaciones en psicología positiva y en terapia cognitivo-conductual muestran consistentemente que las personas resilientes no son las que no sienten dolor. Son las que tienen un lenguaje diferente para el dolor. Hablan sobre sus dificultades con distancia temporal. Usan frases que implican movimiento, proceso, tránsito. No se fusionan con sus crisis. Y eso hace una diferencia enorme en cuánto tiempo permanecen atrapadas en ellas y qué tan rápido encuentran el camino de salida. La quinta palabra es una que raramente usamos con intención. Gracias. Y no en el sentido superficial de buenas costumbres sociales, sino en el sentido profundo de gratitud activa, practicada como tecnología mental. Cuando dices gracias y realmente lo sientes, aunque sea por un instante, detienes el ciclo de escasez que el cerebro tiende a activar por defecto. El cerebro humano está diseñado evolutivamente para buscar amenazas, para notar lo que falta, para anticipar el peligro. Eso fue extraordinariamente útil para sobrevivir en la sabana. No es tan útil cuando lo que quieres es prosperar en el siglo XXI. La gratitud genuina interrumpe ese ciclo. Activa el sistema nervioso parasimpático. Genera una cascada de neurotransmisores y neuropéptidos que mejoran el sistema inmune, reducen la inflamación, estabilizan el estado de ánimo y aumentan la sensación de conexión social. Todo esto por una sola palabra, pronunciada con intención. Gracias es tal vez la palabra más económica y más rentable del vocabulario humano. Pero quiero ir más allá de la gratitud por lo evidente, por lo grande, por lo que ya reconoces como bueno. El verdadero juego empieza cuando empiezas a decir gracias por las cosas pequeñas, por las cosas incómodas, incluso por las cosas que aparentemente no quieres. Gracias por este desafío que me hace crecer. Gracias por esta fricción que me revela algo que necesitaba ver. Gracias por esta pérdida que me está dirigiendo hacia algo mejor. No como resignación, no como pasividad, sino como la sofisticada comprensión de que la vida funciona en capas y que lo que parece un obstáculo desde la superficie muchas veces es un trampolín desde una perspectiva más amplia. Y ahora quiero hablarte de algo que pocas personas consideran cuando piensan en el poder de las palabras. El lenguaje que usas para describir tu pasado. Porque el pasado no es fijo. Esto puede sorprenderte, pero es verdad. Los eventos del pasado sí son fijos. Lo que ocurrió, ocurrió. Pero el significado que le das a esos eventos, las palabras que usas para contarte esa historia, eso sí puede cambiar. Y cuando cambia, el pasado mismo parece cambiar. No los hechos, sino su poder sobre ti. Considera dos formas de contar la misma historia. Me abandonaron y eso me destruyó. Nunca pude confiar en nadie después de eso.
quedé marcada para siempre. Versus, pasé por un abandono muy doloroso. Durante un tiempo me costó mucho confiar. Y ese proceso, aunque difícil, me enseñó a distinguir mejor a las personas y a conocerme con una profundidad que no hubiera tenido de otra manera. Mismos hechos, palabras diferentes. Y el efecto sobre tu sistema nervioso, sobre tu identidad, sobre tu posibilidad futura, es radicalmente distinto. La primera narrativa te convierte en víctima permanente. La segunda te convierte en protagonista de tu propia evolución. No te estoy pidiendo que niegues el dolor. No te estoy pidiendo que finjas que las cosas difíciles no fueron difíciles. Te estoy pidiendo que elijas con cuidado las palabras con las que describes esas experiencias, porque esas palabras determinan quién crees ser hoy y qué te permites crear mañana. Quiero también hablarte del lenguaje del futuro, de cómo hablas sobre lo que está por venir, porque aquí también hay un patrón que puede estar saboteándote sin que te des cuenta. Muchas personas hablan sobre sus deseos en un tiempo que nunca llega. Cuando tengas suficiente dinero, entonces seré feliz. Cuando encuentre a la persona correcta, entonces me sentiré completa. Cuando me sienta lista, entonces empezaré. Pero ese entonces es una trampa gramatical. Es posponer infinitamente el permiso para vivir bien. Es hacer de tu bienestar un condicional que depende de circunstancias externas. ¿Y si en cambio empezaras a usar palabras del presente para describir lo que deseas como si ya estuviera en proceso de manifestarse? No con pretensión o con falsedad, sino con la intención de sintonizarte con la frecuencia de lo que quieres traer. Estoy abierta a recibir abundancia. Estoy creando las condiciones para el amor. Estoy en camino hacia la salud que deseo. Estas frases no niegan la realidad actual. La reconocen y al mismo tiempo la orientan. Te colocan en movimiento en lugar de en espera. Y ese movimiento interno, esa orientación, cambia las decisiones que tomas, las oportunidades que percibes, las personas con las que te conectas, los pasos que das o que no das. Hay otro conjunto de palabras que quiero explorar contigo, y estas son las que usas cuando hablas de ti misma en compañía de otros. ¿Cuántas veces has dicho, quizás con algo de humor, quizás como forma de conectar con los demás: soy un desastre, nunca fui buena para eso, soy muy torpe, soy demasiado sensible, soy muy complicada? Y quizás lo dices y la gente ríe y hay un momento de camaradería y parece inofensivo. Pero no lo es, porque tú también lo escuchas. Y cada vez que lo dices, lo refuerzas. Lo grabas con mayor profundidad en el registro de tu identidad. La identidad no es algo que simplemente tienes. Es algo que construyes continuamente con las historias que te cuentas sobre ti misma y las historias que cuentas a otros sobre ti misma. Y si las historias que cuentas son de limitación, de incompetencia, de rareza, de exceso, de defecto, esas historias se vuelven más reales, más sólidas, más difíciles de desmontar con el tiempo. No porque sean ciertas, sino porque las has repetido tanto que han adquirido la textura de la verdad. Intenta este experimento. La próxima vez que sientas el impulso de autodenigrarte en público, detente un momento. No hace falta que digas algo grandioso en su lugar. Puedes simplemente no decirlo, o puedes reemplazarlo por algo neutral. Estoy aprendiendo eso. No es mi fuerte todavía. Todavía estoy encontrando mi camino en ese área. ¿Ves cómo esas frases describen exactamente la misma realidad sin convertirla en identidad fija? La diferencia es sutil, pero su impacto acumulado es enorme. Pensemos ahora en el lenguaje de las relaciones, en cómo hablas sobre las personas que están en tu vida, las que ya no están, las que quisieras tener. Porque también aquí las palabras crean. Cuando describes constantemente a tu pareja como alguien que nunca te entiende, tu cerebro empieza a filtrar toda la información que confirma esa narrativa y a ignorar lo que la contradice. Cuando describes a tus amigos como personas poco confiables, tu sistema nervioso entra en guardia cada vez que estás con ellos, y esa tensión que proyectas
Afecta la calidad de la conexión que es posible entre ustedes. Cuando hablas de las personas en general como interesadas o superficiales, estás cerrando la puerta antes de que nadie siquiera llame. Esto no significa que debas ser ingenua o ignorar señales reales de daño. Significa que el lenguaje con el que describes a las personas influye profundamente en lo que esas personas son capaces de darte y en lo que tú eres capaz de recibir de ellas. Una narrativa abierta y generosa sobre las personas crea condiciones para relaciones más profundas. Una narrativa cerrada y desconfiada crea exactamente lo que teme: distancia, superficialidad, soledad. Y en este punto quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuál es el lenguaje que predomina en tu mente cuando piensas en el amor? ¿Es un lenguaje de apertura o de cierre? ¿De posibilidad o de decepción anticipada? ¿De merece la pena intentarlo? ¿O de ¿para qué si siempre termina igual? Porque ese lenguaje interior, esa conversación privada que tienes sobre el amor, está estableciendo los parámetros de lo que es posible para ti en ese terreno. No de manera abstracta, de manera concreta, en cada interacción, en cada elección, en cada momento en que decides abrirte o cerrarte. Hay una práctica que quiero proponerte y que puede parecer extraña al principio, pero que tiene resultados documentados. Hablarle a tu vida como si ya fuera lo que deseas que sea, no a otra persona, a tu propia vida, a tu cuerpo, a tu mente, a tu hogar, a tus finanzas, a tus relaciones. En lugar de lamentarte porque tu cuerpo no funciona como quisieras, prueba a decirle: gracias por todo lo que haces por mí cada día. Estoy aprendiendo a cuidarte mejor. En lugar de pelearte con tu situación económica, dile: estamos en un proceso de transformación. Estoy tomando mejores decisiones. Hay abundancia disponible para mí. En lugar de resentir tu pasado, dile: me enseñaste lo que necesitaba aprender. Estoy lista para lo que sigue. ¿Por qué funciona esto? Porque el lenguaje de lucha y de resistencia activa el sistema de estrés. Y cuando estás en modo de estrés, tus recursos cognitivos se contraen. Tu capacidad de percibir soluciones se reduce. Tu energía se agota más rápido y tus acciones tienden a ser reactivas en lugar de creativas. El lenguaje de cooperación, de gratitud, de apertura, activa exactamente lo contrario. Y desde ese estado expandido, tomas mejores decisiones, ves más opciones, atraes mejores circunstancias. Quiero también explorar contigo el poder de las palabras en los momentos de mayor vulnerabilidad. Cuando estás enferma, cuando has perdido algo o a alguien, cuando el miedo es tan grande que paraliza. En esos momentos, las personas tienden a caer en uno de dos extremos. O niegan completamente lo que sienten con un lenguaje de falsa positividad que no conecta con la realidad interna, o se sumergen en un lenguaje de catástrofe que amplifica el sufrimiento más allá de lo que la situación objetivamente requiere. El camino del medio, el que realmente funciona, es el lenguaje de presencia honesta con orientación hacia la salida. Estoy sintiendo mucho miedo ahora mismo. Es intenso. También sé que tengo recursos para atravesar esto. También sé que no estoy sola. También sé que esto va a ir cambiando. No es negación. No es optimismo hueco. Es la coexistencia honesta de la dificultad real y de la capacidad real. Y cuando puedes sostener esa coexistencia en palabras, algo en ti se estabiliza. Algo encuentra tierra firme incluso en medio de la tormenta. Ahora quiero llevarte a un nivel todavía más profundo. Las palabras que dices hacia afuera y las que dices hacia adentro son importantes. Pero hay un nivel incluso más sutil. Las palabras que no te dices. Las que bloqueas. Las que reprimes. Las que te prohíbes porque crees que son peligrosas o inapropiadas o demasiado grandes para ti. ¿Cuántas personas se prohíben a sí mismas decir quiero ser rica porque temen parecer codiciosas? ¿Cuántas se prohíben decir quiero ser famosa porque les parece vanidoso? ¿Cuántas se prohíben decir quiero ser completamente libre porque no creen que sea posible? Lo que te prohíbes desear en palabras es lo que más profundamente bloqueas en tu realidad.
porque el deseo no expresado no desaparece. Se convierte en una tensión subterránea, en una insatisfacción difusa, en una inquietud que no sabes nombrar. Dar palabras a tus deseos más profundos, aunque solo sea en un diario, aunque solo sea en el silencio de tu meditación, es un acto de honestidad radical contigo misma. Y esa honestidad es el punto de partida de todo cambio real. No tienes que proclamar tus deseos al mundo entero, pero sí tienes que dártelos a ti misma. Sí tienes que decirte, esto es lo que quiero, esto es lo que me importa, esto es lo que merezco explorar, esto es hacia donde quiero ir, porque hasta que lo dices, hasta que lo formulas con palabras, permanece en el reino de lo vago, de lo posible pero nunca actualizado, de lo que siempre está a punto de suceder pero nunca del todo empieza. Piensa también en el lenguaje que usas cuando cometes errores. Y todos cometemos errores. Los errores son la señal más inequívoca de que estás intentando algo, de que estás viva, de que estás creciendo. Pero el lenguaje con el que respondes a tus propios errores determina si esos errores te frenan o te propulsan. Soy tan estúpida, siempre me equivoco, nunca aprendo. Versus, cometí un error. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué haría diferente la próxima vez? La primera respuesta refuerza una identidad negativa y paraliza. La segunda trata el error como información valiosa y activa. Los psicólogos que estudian el crecimiento postraumático han encontrado algo fascinante. Las personas que salen más fortalecidas de las experiencias difíciles no son las que evitaron el sufrimiento. Son las que desarrollaron una narrativa de aprendizaje sobre ese sufrimiento. Encontraron palabras que convertían el golpe en maestría. No inmediatamente, no siempre fácilmente, pero sí de manera definitiva. Y esa capacidad de encontrar las palabras correctas para las experiencias difíciles es algo que se puede aprender. Es una habilidad que se desarrolla con práctica. Hay una técnica específica que quiero compartir contigo y que puedes empezar a usar desde hoy. Se llama el reencuadre narrativo y es tan simple como suena. Consiste en tomar una historia que te estás contando sobre tu vida, una historia que te genera sufrimiento o parálisis, y buscarle otro marco de referencia. No para negarla, sino para ampliarla. No para falsearla, sino para verla desde otro ángulo que también sea verdadero. Por ejemplo, mi familia nunca me apoyó en mis sueños. Puede reencuadrarse como: crecí en un entorno que me enseñó a ser autosuficiente y a buscar apoyo fuera del círculo familiar, lo cual me hizo más resiliente y me llevó a construir relaciones de elección muy sólidas. ¿Ves lo que ocurre? No se niega la realidad de la falta de apoyo. Se agregan perspectivas que también son reales y que tienen un efecto muy diferente sobre cómo te sientes y sobre qué te permites hacer a partir de aquí. Este ejercicio no es para el pasado solamente, también funciona para el presente. Mi trabajo me tiene agotada. Puede reencuadrarse como: estoy en un momento de alta demanda que me está revelando dónde necesito establecer límites y qué cambios necesito hacer para sostener mi energía de manera más inteligente. No tengo suficiente dinero. Puede reencuadrarse como: estoy en un proceso de aprender a gestionar mejor mis recursos y de abrirme a nuevas fuentes de ingreso que todavía no he explorado. No es optimismo tóxico. Es el reconocimiento de que dentro de cada circunstancia hay múltiples perspectivas posibles y que la perspectiva que eliges determina el estado emocional desde el que actúas. Quiero que pienses ahora en las palabras que usas cuando hablas de tu cuerpo. El cuerpo es quizás el territorio donde el lenguaje hace más daño, o más bien en el menor tiempo posible. Las personas que se relacionan con su cuerpo con un lenguaje de guerra, que lo describen como el enemigo, que hablan de él con vergüenza, con asco, con rechazo, tienden a tener relaciones mucho más conflictivas con su salud, con su alimentación, con su movimiento. Y esto tiene sentido. ¿Cómo vas a cuidar algo que sientes como tu adversario? ¿Cómo vas a nutrir algo que describes con desprecio? El cuerpo responde al lenguaje, no de manera mística, de manera fisiológica.
El estrés crónico generado por la autocrítica constante tiene efectos mensurables sobre la inflamación, sobre el sistema hormonal, sobre la respuesta inmune. La compasión hacia uno mismo, expresada también en palabras, tiene efectos opuestos y también mensurables. Mi cuerpo hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. Estoy aprendiendo a escuchar lo que mi cuerpo necesita. Le agradezco a mi cuerpo todo lo que me permite experimentar cada día. Estas no son frases vacías, son intervenciones reales sobre la biología. Pasemos ahora a otro territorio crucial, las palabras que usas cuando piensas en el dinero y en la abundancia. El lenguaje que tiene la mayoría de las personas sobre el dinero está cargado de miedo, de escasez, de vergüenza o de ambivalencia. El dinero no crece en los árboles. La gente rica es egoísta. Para tener dinero hay que sacrificar demasiado. El dinero es la raíz de todos los males. Estas frases y sus muchas variaciones crean un campo de repulsión hacia la abundancia. Son instrucciones enviadas al sistema que dicen: manténme alejada de esto, no lo quiero, no lo merezco, es peligroso. Cambiar el lenguaje sobre la abundancia no es suficiente por sí solo para transformar tu situación económica, pero es la condición necesaria. Sin ese cambio, cualquier estrategia financiera que implementes va a chocar contra las paredes que el lenguaje limitante construyó. Con ese cambio, con un lenguaje de apertura, de posibilidad, de merecimiento, de gratitud por lo que ya tienes y de receptividad hacia más, las mismas estrategias se vuelven más efectivas porque tú misma estás más disponible para implementarlas. El dinero es una herramienta que me permite vivir bien y contribuir al bienestar de quienes me rodean. Hay suficiente abundancia disponible para mí. Soy capaz de generar valor y de recibir valor a cambio. Estoy abierta a recibir ingresos de maneras que todavía no imaginé. Estas frases no son magia. Son la redirección de tu atención y de tu energía hacia lo que quieres construir, en lugar de hacia lo que temes. También quiero hablarte de las palabras que usas en tu conversación interna sobre el tiempo. ¿Cuántas personas viven con la permanente sensación de que no tienen suficiente tiempo, que están siempre atrasadas, que el tiempo se les escapa de las manos? Y lo interesante es que dos personas con exactamente el mismo número de horas al día pueden experimentarlas de maneras radicalmente distintas dependiendo de las palabras que usan para describir su relación con el tiempo. Nunca tengo tiempo versus elijo cómo uso el tiempo que tengo. Siempre estoy corriendo versus estoy aprendiendo a priorizar mejor. El día se me va sin que logre nada versus cada día completo algo que me acerca a donde quiero estar. ¿Ves cómo las palabras cambian completamente la experiencia subjetiva del mismo número de horas? No es que el tiempo cambie, es que cambia tu relación con él. Y desde esa relación diferente, paradójicamente, logras más, te estresas menos y tienes más energía disponible para lo que realmente importa. Llegamos ahora a algo que me parece especialmente importante y que rara vez se menciona en las conversaciones sobre el poder de las palabras: el lenguaje del perdón. No el perdón como concesión al que te lastimó, no el perdón como señal de que lo que pasó estuvo bien, sino el perdón como acto de liberación personal, expresado en palabras que se dirigen primero a ti misma y después, cuando es posible, hacia afuera. Me libero de cargar este resentimiento. Elijo soltar el peso de esta historia. No necesito que esa persona cambie para que yo esté en paz. Estas palabras tienen el poder de destrabar años de energía congelada en el pasado, de liberar recursos cognitivos y emocionales que estaban atrapados en el loop del agravio. No porque el olvido sea posible o necesario, sino porque la paz interior no puede coexistir indefinidamente con el lenguaje de la queja y del resentimiento como narrativa dominante. Y el perdón hacia uno misma es quizás el acto de lenguaje más poderoso y más difícil de todos. ¿Cuántos errores del pasado sigues cargando con un lenguaje de condena hacia ti misma? ¿Cuántas decisiones que tomaste cuando tenías menos información, menos madurez, menos recursos, sigues juzgando con los ojos de quien eres hoy? Me perdono por haberme equivocado cuando hacía lo que podía con lo que tenía.
Me libero del juicio que llevo dentro sobre esa etapa de mi vida. Hice lo mejor que pude en ese momento y eso fue suficiente para llegar hasta aquí. Esto no es excusa, no es irresponsabilidad. Es la comprensión profunda de que juzgarte con dureza por el pasado no te hace mejor en el presente. Solo te hace más pequeña, más asustada, más propensa a repetir los mismos errores porque estás operando desde el miedo al castigo en lugar de desde el deseo de crecer. Quiero ahora hablar de algo que puede parecer más cotidiano, pero que es absolutamente fundamental: las palabras que usas para describir lo que te gusta y lo que no te gusta. En nuestra cultura existe una tendencia a validar el malestar y a minimizar el bienestar. Cuando alguien pregunta, ¿cómo estás?, y respondes, muy bien, me siento increíble hoy, hay una incomodidad social sutil, como si estuvieras presumiendo, como si fuera peligroso decir que estás bien, porque tarde o temprano la vida te va a bajar de ese pedestal. Pero cuando dices más o menos, ahí vamos, tirando, hay una especie de confort compartido en la mediocridad. Nadie se siente amenazado. Todos se sienten cómodos. Practica decir que estás bien cuando estás bien. Practica nombrar las experiencias positivas con la misma especificidad y detalle con que describes las negativas. En lugar de, el día estuvo bien, di, tuve una conversación esta mañana que me llenó de energía. La luz del sol en la tarde fue hermosa. Y terminé el día con la satisfacción de haber avanzado en algo que me importa. Esa especificidad del bien hace que el bien se vuelva más real, más sustancial, más difícil de pasar por alto la próxima vez. Es la práctica de apreciar en alta definición lo que la mayoría experimenta en resolución baja. Estamos llegando a un punto importante en esta conversación y quiero que te detengas un momento a sentir lo que ha pasado mientras escuchabas, porque si has estado realmente presente, algo ya está moviéndose. Una idea que encajó de manera diferente. Una frase que resonó donde más lo necesitabas. Un recuerdo que surgió. Una sensación de que algo es posible que antes no parecía serlo. Eso ya es el inicio del cambio. No el cambio completo, sino su semilla. Y las semillas, cuando se riegan con atención y con práctica, crecen. Lo que te propongo no es que a partir de hoy todo tu lenguaje sea perfecto. Eso no existe y no es el objetivo. Lo que te propongo es que empieces a observar, que empieces a notar las palabras que usas con mayor frecuencia, que te hagas la pregunta, ¿esta frase que acabo de decir me acerca o me aleja de la persona que quiero ser y de la vida que quiero tener? No para juzgarte, para elegir, para ejercer el único poder real que tienes, el poder de decidir qué entra en tu mente, qué entra en tu corazón, qué entra en tu vida, porque eso es exactamente lo que somos capaces de hacer. Somos capaces de decidir el lenguaje de nuestra experiencia. Somos capaces de elegir las palabras con las que habitamos el mundo. Somos capaces de reescribir las narrativas que nos limitan, no de una vez y para siempre con un gesto dramático, sino de a poco, de a una frase, de a un momento de conciencia en que en lugar de repetir el patrón automático, eliges una palabra diferente que abre una posibilidad diferente. Piensa en lo que significaría para tu vida que, durante los próximos 30 días, reemplazaras no puedo por todavía estoy aprendiendo cómo. Reemplazaras tengo que por elijo. Reemplazaras soy así por hasta ahora he sido así. Reemplazaras nunca y siempre cuando los usas de manera absoluta y limitante. Reemplazaras el lenguaje de queja por el lenguaje de preferencia. En lugar de odio cuando pasa esto, preferiría que fuera de otra manera y estoy buscando cómo influir en ello. Estos no son cambios cosméticos, son cambios estructurales en la arquitectura de tu mente. Son como cambiar los cimientos de un edificio. Al principio, no se nota en la superficie, pero todo lo que se construye encima de esos nuevos cimientos empieza a ser diferente, más sólido, más alineado con quien verdaderamente eres y con lo que verdaderamente deseas. El lenguaje también es una práctica social. Las palabras que usas contigo misma se reflejan en las palabras que usas con los demás.
y las palabras que escuchas de los demás también te afectan. Por eso es tan importante ser consciente del entorno verbal en que te mueves. ¿Las personas con las que pasas más tiempo usan un lenguaje de posibilidad o de limitación? ¿De apertura o de cierre? ¿De construcción o de destrucción? No se trata de juzgar a nadie ni de alejarte bruscamente de las personas que amas, pero sí de ser consciente de cómo te afecta el lenguaje de tu entorno y de buscar activamente espacios, conversaciones, voces que nutran en lugar de drenar. Puedes leer libros cuyos autores usan un lenguaje que te eleva. Puedes escuchar a personas que hablan desde la posibilidad. Puedes crear rituales de lenguaje dentro de tu hogar. Palabras de bienvenida cuando llegas, palabras de gratitud antes de dormir, palabras de intención cuando comienzas algo nuevo. Estos rituales no son rituales de magia, son rituales de programación consciente. Son la manera en que le dices a tu sistema interno, con consistencia y con claridad: esto es lo que elijo, esto es lo que invito a mi vida, esto es lo que soy capaz de crear. Hay algo más que quiero explorar contigo, y es el lenguaje del cuerpo en relación con el lenguaje verbal, porque no son sistemas separados. Lo que dices con tus palabras y lo que dices con tu postura, con tu expresión facial, con tu voz, con tu respiración, interactúan constantemente. Y cuando hay incongruencia, cuando tus palabras dicen una cosa y tu cuerpo dice otra, el mensaje que llega a tu sistema interno y al mundo es confuso y tiene menos poder. Cuando dices elijo y al mismo tiempo tu cuerpo está encogido, tu mirada baja, tu voz es apenas audible, la fuerza de esa elección se diluye. Pero cuando dices elijo desde un cuerpo erguido, con una voz que tiene peso, con una respiración que es profunda y estable, esa palabra aterriza con toda su potencia. Por eso las prácticas corporales, el movimiento, la respiración, la postura, no son separadas del trabajo con el lenguaje. Son su complemento natural. El cuerpo también habla, y cuando el cuerpo y las palabras hablan el mismo idioma, la señal que emites es coherente, clara y poderosa. Dedica también atención a tu tono de voz, no solo a las palabras que eliges, sino a cómo las dices. Una misma frase puede ser un acto de amor propio o de sarcasmo dañino, dependiendo del tono con que se pronuncia. «Qué bien lo hice», dicho con genuina satisfacción, es completamente diferente a «qué bien lo hice», dicho con ironía. Tu sistema interno no procesa solo el contenido semántico. Procesa también el tono, la emoción que lo acompaña, el estado fisiológico desde el que se emite. Por eso, el trabajo con las palabras tiene que ir acompañado de un trabajo con el estado desde el que esas palabras se pronuncian. Una práctica que te recomiendo específicamente es la de comenzar cada mañana con 3 frases que digas en voz alta, no en tu mente, sino con tu voz real, y que correspondan a 3 áreas de tu vida. ¿Cómo te sientes contigo misma? ¿Qué intenciones tienes para el día? Y algo que aprecias de tu vida en este momento. No tiene que ser poético ni elaborado. Puede ser tan simple como: hoy me siento capaz y estoy aprendiendo. Elijo estar presente y hacer mi mejor esfuerzo en lo que importa. Aprecio la calma de este momento antes de que empiece el día. 3 frases, en voz alta, cada mañana. El impacto acumulado de esta práctica sencilla a lo largo de semanas y meses es notable. Antes de cerrar este recorrido, quiero volver al principio, al poder de la elección, porque todo lo que hemos explorado juntos hoy converge en ese punto. Tú decides qué entra en tu vida, no solo en términos de lo que le permites a los demás hacer contigo, sino en términos de lo que te permites a ti misma pensar, sentir, decir y creer sobre lo que es posible para ti. Esa es la forma de poder más real y más accesible que existe. No necesitas circunstancias perfectas para ejercerla. No necesitas la aprobación de nadie. No necesitas esperar el momento adecuado. El momento es ahora. La herramienta está en tu boca, en tu mente, en el espacio de un instante de conciencia, donde en lugar de repetir el patrón automático, eliges algo diferente,
algo que te expanda en lugar de que te contraiga, algo que te acerque a quien quieres ser, algo que diga, con toda la claridad y toda la fuerza que puedas invocar, yo decido lo que entra en mi vida. Y esa decisión, pronunciada con intención, repetida con consistencia, sostenida con paciencia, tiene el poder de reescribir no solo tu lenguaje, sino tu experiencia. No solo tus palabras, sino tu realidad. No solo lo que dices, sino quién eres, quién te vuelves, quién llegas a ser en el tiempo que tienes por delante. Porque al final, cada vida es también una historia. Y las historias están hechas de palabras. Elige las tuyas con el cuidado con que elegirías los materiales de la casa donde vas a vivir el resto de tu vida. Con la conciencia de que cada palabra importa, de que cada frase construye o destruye, de que el lenguaje que habitas es el mundo que creas. Este es tu poder. Esta es tu responsabilidad. Esta es tu oportunidad. Usa estas palabras una vez, con plena intención, y verás. Usa estas palabras todos los días, con consistencia y con fe en ti misma. Y lo que verás te asombrará más allá de lo que hoy puedes imaginar. Porque el lenguaje no es solo la forma en que describes tu vida, es la forma en que la creas. Y esa creación, esa maravillosa, exigente y liberadora creación, comienza ahora mismo, en este instante preciso, con las próximas palabras que elijas decir. Empieza hoy. Una palabra a la vez. Un momento a la vez. Un día a la vez. Y confía en que cada pequeño cambio se suma, se acumula, se transforma en algo que no podrías haber visto desde donde estabas. La versión de ti que te espera del otro lado de este trabajo con el lenguaje es una versión que ya tiene todo lo que necesita para vivir con plenitud. Solo está esperando que le des las palabras correctas para florecer. No subestimes nunca el poder de lo que dices. No subestimes nunca el poder de lo que te dices. No subestimes nunca el poder de una sola frase pronunciada desde el lugar más honesto y más valiente que hay en ti. Esas frases son llaves. Esas palabras son semillas. Esa voz, tu voz, es el instrumento más extraordinario que tienes para crear la vida que mereces vivir. Y mereces vivir mucho más de lo que hasta ahora te has permitido imaginar.